debates, vaya que hemos tenido controversias en materia de relaciones exteriores también, desde lo que sigue pasando con Estados Unidos hasta la reciente reunión de alto nivel Democracia Siempre, a la que convocó el lunes el presidente Gabriel Boric. Algunos de los temas que queremos conversar, y agradecemos además el contacto, hace tiempo que no lo teníamos, al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, canciller. Bienvenido a Radio ADN, buenos días. Canciller, buen día. Muy buenos días, Mauricio. Buenos días, Paula. ¿Cómo están? Canciller, muy bien. Bueno, hablemos de las conclusiones que se saca como gobierno, como Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya vamos a estar hablando de las críticas que ha enfrentado este encuentro, pero el balance que hace la moneda de este encuentro, Democracia Siempre. Si se puede responder a la pregunta que se han hecho incluso parlamentarios, ¿para qué sirvió esta reunión del presidente Gabriel Boric con otros mandatarios de la región y el presidente del gobierno español? A ver, mire, en realidad sobre esto ha habido bastante confusión. Se trata de un encuentro de carácter multilateral y que se inscribe en una iniciativa que se presentó el año pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y justamente como parte de esa iniciativa se acordó que se iba a celebrar una reunión entre las dos Asambleas Generales en Santiago y que esa reunión iba a agrupar a una serie de líderes afines, sobre todo de países de América Latina que coinciden en sus posiciones respecto de temas tan importantes como la democracia, la defensa y promoción de la democracia, la lucha contra las desigualdades sociales y sobre todo también la lucha contra la desinformación. Entonces, es una reunión de carácter multilateral, por cierto, de países que tienen afinidades y que representa parte de la normalidad en las relaciones internacionales. Es bastante frecuente que líderes con posiciones relativamente afines se reúnan. Lo hacen líderes de derecha con bastante frecuencia. Y sin embargo, digamos, ahora la crítica se centra en un encuentro que reúne a líderes que son de una orientación política distinta. Y sobre la evidencia de esa frecuencia que usted menciona, ¿qué le parecen las críticas? Insisto, a quienes dicen que esto fue un encuentro ideologizado, un gustito personal del presidente Gabriel Boric, que hay otras prioridades y que además esto reunía a presidentes que están enfrentando en sus propios países problemas como corrupción, por ejemplo. Bueno, por cierto, en las reuniones siempre llegan presidentes que tienen cada uno sus propios temas políticos, ¿no? Eso es parte también de la normalidad. Pero yo invitaría a los críticos a leer la declaración y ver qué aspectos de la declaración no compartirían o qué aspectos de la declaración considerarían altamente ideologizados. La verdad es que si uno lee la declaración y analiza los temas que se trataron, son temas que suscitan un consenso que incluso va más allá de una determinada afinidad ideológica. Uh-huh. Sí, es que más allá de la declaración, canciller, que hoy día es pública, digamos, está en las redes del gobierno, las críticas apuntaban, como decía Paula, a este encuentro ideologizado, dijeron desde la oposición, pero también cuando uno habla de democracia siempre, se puede hablar de democracia siempre, por ejemplo, con dos mandatarios que han reconocido las elecciones para muchos fraudulentas en Venezuela, o cuando no se habla de fortalecer la democracia con la lucha a la delincuencia, a la corrupción, al narcotráfico. A ver, ninguno de los mandatarios que estuvieron presentes reconocieron la legitimidad de la última elección en Venezuela. Pero no fueron críticos en el caso de Brasil y Colombia particularmente. Bueno, Brasil fue crítico, Colombia también fue crítico. Obviamente fueron críticas más suaves, si se quiere, de las críticas que emitió el presidente Boric o el gobierno español. Pero hubo posiciones bastante críticas, ¿no? Y no hay una relación estrecha de ninguno de esos países que asistieron con Venezuela o con algún otro régimen similar. Ahora, la idea de la reunión no fue apuntar a determinados países o identificar países o, digamos, apuntar con el dedo a países que no tenían credenciales democráticas. La idea fue constructiva, fue positiva y en ese sentido se orientó toda la discusión.
Oiga, dentro de las críticas, canciller, también desde la oposición anunciaron que iban a oficiar a la Cancillería para saber el costo que había tenido todo este encuentro, cuánto le había costado a los chilenos esta invitación. Yo no sé si primero recibió ese oficio y si tiene claridad respecto de cuánto costó esta reunión. No, todavía no, por lo menos no llegó a mis manos el oficio y por cierto informaremos como lo hemos hecho siempre. Eso es bastante frecuente que el Congreso nos pida información sobre gastos, digamos, de alguna actividad y por cierto no tenemos ningún problema en entregarlo. Y no le puedo hacer una estimación en estos momentos. Además, este fue un encuentro realizado conjuntamente por la Presidencia con la Cancillería, ¿no? Este es un encuentro de corte presidencial, entonces tiene un tratamiento algo diferente. Canciller, el presidente Gabriel Boric en medio de este encuentro anunció que para el que va a pasar en septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas a este encuentro de la democracia se van a sumar otros países. Él hablaba de Canadá, hablaba de Honduras, hablaba de la presidenta mexicana y algunos ponen ahí en valor el liderazgo del presidente Gabriel Boric, más allá de las críticas internas que ha recibido la reunión acá en Santiago. ¿Usted cree, cuál es el rol, cuál es la valoración internacional que hoy día tiene el presidente Gabriel Boric? Y si este encuentro le permite además proyectar esa imagen internacional a alguien que está a punto de dejar el Palacio de la Moneda, digamos. Bueno, yo no personalizaría este encuentro. Como les dije antes, se trata de una iniciativa que procede incluso del marco de Naciones Unidas, de un grupo de países, por cierto, pero contestando su pregunta, la verdad es que el presidente Boric tiene una imagen muy favorable a nivel internacional por su compromiso con la democracia y con los derechos humanos. Y uno de los elementos que más se valora de la posición del presidente Boric es su consistencia, es decir, ser igualmente crítico de la situación terrible de derechos humanos que se vive, que se dio en un país como Venezuela o de una situación que afecta a un país como El Salvador u otros donde efectivamente se observan problemas serios de falta de cumplimiento de derechos humanos. Entonces yo creo que, digamos, hay que ver esto en esa perspectiva. Pero ¿Y desde Chile a nivel político se mira con esa perspectiva desde todos los sectores la importancia que tiene Chile en materia internacional o el trabajo en materia internacional de Chile? Bueno, sí, yo diría que Chile es un país muy apreciado y además esto es parte de una política de Estado. Y hemos tenido una posición consistente y además de eso yo creo que también hay que destacar el énfasis que se ha puesto en el tema del multilateralismo y la defensa del multilateralismo, ¿ah? Y en un momento en que efectivamente tienden a predominar tendencias de carácter unilateral, ¿no? Y en ese sentido también, yo diría, se aprecia la posición que ha tenido Chile respecto a los principales conflictos internacionales y ha sido igualmente crítica respecto de la terrible situación que se vive en Gaza, como también respecto de la guerra de agresión que ha sufrido Ucrania. Ya. Son pocos los países que tienen esa consistencia. Canciller, vamos a hablar de eso inmediatamente, pero un último punto sobre democracia siempre. A propósito de lo que usted mismo está relatando, la coherencia del presidente Gabriel Boric, ¿por qué cuando se habla de democracia en esta región en particular, la declaración final no se refirió ni a Cuba ni a Venezuela, por ejemplo? Bueno, la idea no era precisamente identificar países en los cuales habían serios problemas de incumplimiento democrático, no era el propósito de la reunión y no hubo referencia a ningún caso, ¿no? Eso es lo que puedo decir y ese fue el espíritu, como dije antes, el espíritu era constructivo y ver cómo se puede cooperar justamente para defender la institucionalidad democrática en los distintos países y cómo también se puede enfrentar el fenómeno de la desinformación, de la manipulación a través de plataformas digitales, etcétera, que es un tema
que realmente está cobrando cada vez más importancia. Sí, eso es la declaración final, aun cuando en algunas de las intervenciones los mandatarios invitados llegaron a hablar de la ultraderecha, del avance de la ultraderecha y la derecha nazi, digamos, la calificaron de esa manera. Canciller, para avanzar en la conversación, quería preguntarle al respecto de Estados Unidos, porque queda menos de una semana para que lleguemos al mes de agosto. El 1 de agosto es la fecha que el presidente Trump ha dado como límite para concretar este aumento en los aranceles. Y quería preguntarle directamente qué pasa en las conversaciones que mantiene Chile con Estados Unidos respecto de los aranceles en general y del cobre en particular. Bueno, efectivamente hay conversaciones que están en curso. Hubo una reunión presencial hace ya un tiempo atrás. Hay otra reunión presencial que está planificada para fines de este mes, es decir, 29 y 30 de julio. Y bueno, esperamos llegar a algún tipo de claridad respecto de la situación de aranceles en lo que respecta a la aplicación del arancel general. El tema del cobre ha sido objeto de un tratamiento distinto, son otros los interlocutores desde el punto de vista administrativo. En el caso de Estados Unidos, el Departamento de Comercio, ahí hay un proceso que se abrió incluso hace mucho tiempo atrás y en el cual Chile participó activamente, y estamos también coordinando nuestra posición con los principales importadores de cobre en Estados Unidos y también con las empresas mayores productoras de cobre en el mundo, todas las cuales tienen una presencia importante aquí en Chile. Canciller, perdón, pero ¿se saca algo con estas reuniones? Porque a ver, Brasil también estaba sentado reuniéndose con Estados Unidos y le aplicaron un 50% por la situación de Bolsonaro. Europa también estaba sentado conversando con Estados Unidos e igualmente les anuncian un arancel. ¿Se logra algo en estas reuniones? ¿O Estados Unidos al final hace lo que quiere? Bueno, lamentablemente esta es la situación. Nosotros no podemos modificar esa situación. Los países asiáticos están, digamos, todos los países están en la misma situación. Muchos de ellos están realizando conversaciones con Estados Unidos, pero la verdad es que el resultado de esas conversaciones es un resultado asimétrico, es un resultado que es favorable a Estados Unidos y que establece diferencias en el acceso a los mercados de los países con los cuales Estados Unidos está negociando. Ya, pero esos otros países han anunciado incluso reciprocidad, o sea, si Estados Unidos aplica tasas, se van a aplicar tasas de vuelta. ¿Esa es una posición que Chile esté evaluando? La verdad es que no estamos, no estamos centrándonos en esa opción. Lo que queremos es obviamente favorecer de la mejor manera nuestras exportaciones y en eso estamos, pero la verdad es que en esto hay que tomar en cuenta la dimensión de los mercados. Es muy distinto el caso de la Unión Europea o el caso de China respecto de Estados Unidos que el caso de Chile, básicamente porque hay una asimetría muy grande entre el mercado chileno y el mercado de los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una diferencia de tamaño que es muy importante y eso hay que tomarlo en cuenta en el momento de evaluar medidas de retaliación. En ese sentido estamos en una posición similar a otros países de América Latina y países de tamaño medio y también países asiáticos comparables. Canciller, cuando usted dice que ya hubo una reunión presencial, que habrá otra a fines de este mes para tener claridad de qué se trata el tema de los aranceles generales y del cobre de Donald Trump, ¿es porque todavía no está suficientemente delimitado de qué se va a tratar, más allá de que quede una semana para que parta el mes de agosto y el inicio de esos aranceles del cobre al menos? Bueno, han habido también reuniones virtuales, debo decir, que están realizándose constantemente. ¿Pero Chile sabe con certeza en qué consiste y cómo se va a aplicar el arancel de ese agosto? No, la verdad es que no, porque estamos a la espera de una orden ejecutiva en Estados Unidos, que es comparable a un decreto, digamos, en que se informe sobre los alcances exactos en el caso del arancel del cobre, ¿no? Ahí hubo una investigación que se realizó, al igual que respecto de otros productos,
y el resultado exacto todavía no se lo ¿Y cómo se enfrenta esa falta de certeza? Porque Chile tiene una mesa con distintos actores, donde está el presidente del directorio de Codelco, empresarios, etcétera, pero ¿cómo se enfrenta un asunto que debiera ocurrir en una semana más con este nivel de incertidumbre desde el punto de vista del gobierno? Bueno, la verdad es que la incertidumbre es a nivel global, Paula. Es decir, esto es una situación que afecta a todo el mundo, ¿ah? No es un caso específico relativo a Chile, ¿no? Y tenemos que vivir con esa incertidumbre, pero debo decir que en materia de cobre, la verdad es que la evolución del precio del cobre ha sido favorable. Chile tiene mercados asegurados para su cobre, y obviamente estamos también avanzando en materia de diversificación de nuestras exportaciones. Ha habido un esfuerzo sostenido en esa dirección y estamos redoblando los esfuerzos justamente para diversificar nuestros mercados, para poder avanzar en nuestras negociaciones para un acuerdo de libre comercio, un acuerdo económico integral con la India. Hemos avanzado con los Emiratos Árabes, estamos buscando otros mercados. Y además de eso, la situación de Codelco, nuestra principal empresa productora de cobre, es una situación muy favorable. Las ventas de cobre de Chile están comprometidas por un tiempo bastante extenso, como lo ha informado justamente el vicepresidente ejecutivo de Codelco. Ya, canciller, pero ante esta incertidumbre, ante estas medidas unilaterales del gobierno de Trump, una cosa es no tomar, como han anunciado algunos países, medidas de represalia, medidas recíprocas, pero acá hay tratados comerciales vigentes, hay una serie de acuerdos que existen. ¿Tampoco se va a apelar a ellos? O sea, ¿Chile simplemente va, en buen chileno, a cachar el moño? ¿A obedecer lo que Estados Unidos diga? Estamos analizando todas las opciones, y tenemos la cabeza fría en esta materia, entonces vamos por partes. Primero vamos a ver, en fin, cuál es el arancel que se va a establecer y obviamente vamos a seguir negociando permanentemente, y eso es lo que han hecho otros países. Es decir, todos los países están siguiendo estrategias relativamente similares, ¿no? Canciller, Estados Unidos, para seguir en esa tecla, ha deportado en los últimos meses a varios ciudadanos chilenos con problemas migratorios en ese país y otras condiciones penales en nuestro país, en Chile, que han quedado detenidos. Cada vez que eso pasa, vuelve a surgir el debate sobre la vigencia o no de la visa waiver, con bastantes problemas para quienes incluso de manera legítima han obtenido ese documento. ¿Cómo se ha seguido monitoreando esa situación con Estados Unidos por parte de la Cancillería chilena? Bueno, son dos temas distintos. Sí. Por una parte, el visa waiver, ¿no es cierto?, que permite que chilenos, sobre todo turistas, vayan a Estados Unidos sin necesidad de visa. Eso, digamos, es un programa que sigue funcionando, pero que es un programa de Estados Unidos, no es un programa bilateral, ¿no? Y Estados Unidos ha definido una serie de criterios para el otorgamiento o no de esa facilidad, y la verdad es que, bueno, esos son atribuciones soberanas de los Estados Unidos. Ahora, la visa waiver sigue vigente. Por lo demás, viene a fines de mes la secretaria de Homeland Security como la equivalente al Ministerio de Interior nuestro, si se quiere, y ahí tendremos algo más de claridad respecto a la aplicación de ese programa, pero la verdad es que esto, digamos, se sigue gestionando normalmente. Otra situación es la que afecta a los deportados, ¿no? A personas chilenas que por distintas razones se encuentran sin documentación suficiente y que están siendo deportados. La cantidad de deportados chilenos es muy baja en comparación a otros países de América Latina, y nosotros estamos atentos y monitoreando la situación, dando facilidades a través de nuestros consulados y en estrecho contacto con las autoridades
la inmigración de Estados Unidos. Sí. Canciller, una última pregunta, al menos de mi parte. Usted mencionaba la situación en Ucrania, la situación en Gaza, y justamente sobre la guerra, el ataque de Israel a la Franja de Gaza. El lunes, una serie de ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Reino Unido, Japón, Australia y otras 21 naciones, 25 países en total, firman una declaración para presionar a Israel para que cese su ofensiva en este enclave palestino. La Cancillería ha manifestado que ustedes respaldan esta declaración, pero con la claridad que se ha manifestado el presidente Boric, ¿nunca fueron invitados a firmar este documento? ¿No fueron parte de esta iniciativa? No fuimos parte de esta iniciativa porque es un grupo de países, sobre todo europeos y aliados de Estados Unidos, está Japón, Australia, Nueva Zelanda, es un grupo de países, si se quiere, del norte, ¿no? En términos políticos. Entonces, la posición de Chile es muy conocida, nosotros hemos emitido muchas declaraciones y justamente lo que hicimos fue respaldar esa decisión. Por lo demás, la próxima semana, lunes y martes, se va a celebrar una conferencia muy importante de Naciones Unidas en Nueva York, una conferencia sobre la solución de los dos estados, patrocinada por Arabia Saudita y Francia, y ahí vamos a estar absolutamente presentes. Ya, pues, Canciller Alberto Van Claveren, de nuevo, muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN. Buenos días. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Paula. Ministro, gracias. Buen día.